Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, cuando nos fuimos a la pausa dejamos una pregunta en el aire que tiene que ver mucho con la valoración de la vida. ¿Por qué las sociedades valoran menos algunas vidas que otras o no le otorgan sencillamente ningún valor a algunas vidas? Yo creo que esto es sumamente peligroso cuando nosotros seccionamos el valor de la vida según poblaciones, ¿no? Porque hemos visto cómo esto trae o según acontecimientos. O según acontecimientos. Sí. Porque eso vemos cómo trae consecuencias y lo hemos visto históricamente, ¿no? Cuando dice Hitler, el judío no es un ser humano. Comienza. Pero no se me vaya tan lejos. No. Pero espérate, voy para acá. Exacto. Vamos a traer, démelo con plátano. Vamos aquí. Le voy a decir, cuando celebramos la muerte de un delincuente sin haber pasado por el debido juicio, estamos diciendo que una vida que ha sido torcida por las malas prácticas o por las exclusiones de la misma sociedad que está aplaudiendo que lo mataran. Claro. Entonces, estamos diciendo que no toda vida humana vale lo mismo. Y eso es muy peligroso para una sociedad, porque comenzamos a clasificarnos y comenzamos entonces a dejar de cuidarnos o a dejar de apostar por el otro. Y eso es sumamente nefasto para la convivencia humana. Y no es un poco de no querer admitir que algunos males sociales, o sea, la responsabilidad colectiva en algunos males sociales. Porque, claro, por ejemplo, cuando aquí no linchan a una persona pudiente cuando es acusada de cometer alguna infracción. Aquí son pobres linchando pobres. O sea, es el mismo ser humano que protege la vida, que protege a sus hijos, que entiende que la vida es de la concepción y todo eso, pero entonces en algún momento mata. Claro. Pero es la filosofía macro del Estado, cuando la soberanía se basa en el monopolio del ejercicio de la violencia. O sea, en teoría un policía puede matar al que es malo. Y nosotros lo aceptamos como sociedad. Sí, lo aceptamos como sociedad sin pasar por el debido proceso. El ajusticiamiento fuera de los procesos legales aquí se ha dado siempre en este país. La ejecución extrajudicial. El intercambio, el famoso intercambio. Intercambio de disparos. Sí, intercambio unilateral, no simultáneo de disparos. Claro. Sí, si él tira un tiro antes de ayer, lo mataron hoy. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pero fíjate, hace un momento mencionabas, ¿no? Dice, bueno, es que nosotros somos por naturaleza egoístas. Bueno, entonces, ¿qué consecuencias trae eso? De que nosotros tenemos que estar constantemente en competencia, en querer entonces ganar espacio el uno del otro. Ahora bien, si nosotros somos por naturaleza egoístas, ¿qué quiere decir esto? Que yo, ante el otro, yo tengo más que intentar crecer juntos, tengo que cuidarme. Y eso, por eso yo digo, bueno, pero quizás no sea la mejor manera de concebir la vida humana. ¿Por qué? O las relaciones entre la vida humana. ¿Por qué? Porque si yo considero ya que el otro es malo, lo único que va a traer como consecuencia es la defensa. Ahora bien. Bueno, pero no necesariamente que es malo, sino que busca su propio interés. No, que él quiere lo mismo que yo y no da para los dos. Y no da para los dos. Entonces, pero bueno, pero depende también si yo veo que hay un componente de bondad en el otro. Si yo aprecio ese componente de bondad, entonces yo sé que hay elementos que me van a ayudar a yo buscar en esa persona la bondad y por tanto reformar aquel que está mal. Entonces ahí viene el componente moral. Claro, claro. O sea, es porque él es lo que yo considere bueno y por considerarlo bueno no lo veo como una amenaza y por lo tanto me hace ser empático. Me hace ser solidario. Solidario y se despiertan otros valores. Y de hecho hay con los límites de los recursos. No es lo mismo yo considerar al otro como constitutivamente egoísta que yo considerar al otro como constitutivamente bueno. O como un competidor en un ambiente que está regulado. Claro.
también. Eso es todo el componente de las leyes, ¿no? Sí, yo siempre me voy por ahí. Por ahí. Casualmente yo... Sí. No, pero te das cuenta, ¿no? Cómo la concepción que tenemos del ser humano también tiene un impacto en el modo en que nos relacionamos, cómo valoramos la vida y cómo nosotros también repartimos los recursos. Uh-huh. Cuando yo me paro encima del puente de la 17 y miro ese mar humano que hay, de los barrios de ambas márgenes del río Sama, si yo, porque este discurso lo he escuchado yo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, confieso que antes de meterme a vivir en los barrios, quizás muchas veces lo repetí, dice, esta gente es pobre porque quiere, o esta gente no tiene ningún deseo de trabajar. Uh-huh. Y después de ir a mirar el rostro de la gente. Pero eso no lo dicen los pobres. No. Eso se mira desde arriba del puente. Claro, desde arriba del puente donde usted estaba. Pero ahí. Yo, muchos años después, que crecí después que ya ingresé yo a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, que me tocó ir de misión ahí y vivir debajo del puente, que fui poniendo de rostro a los más pobres, que fui interaccionando con ellos, que me fueron enseñando lo que se llama solidaridad, cuidado mutuo, uh-huh. Lo que es la empatía, la cercanía con el más débil. Entonces yo dije, pero aquí hay un problema, porque no es esta gente la que está queriendo estar aquí. Es que hay una falta de oportunidades que no les permite una vida digna. De hecho, muchos jóvenes que no podían poner la dirección de dónde vivían porque no había empresa que lo contrate. Claro. Por el prejuicio social. ¿Se dan cuenta? O sea, son muchos factores, ¿no? Yo siempre he dicho, y voy a tomarme estos segundos para decir eso, porque yo le agradezco mucho a la educación jesuita eso, el contacto con la realidad. Y que nos enseñaron que nosotros tenemos una responsabilidad con esta sociedad. O sea, quienes reciben oportunidad en este país tienen una obligación de devolver o de tratar de traer de abajo a algunos, porque los que están abajo son más. Y ese contacto con la realidad que debe tener todo joven y todo niño desde etapas tempranas es lo que hace formar ciudadanos empáticos, lo que usted dice. Claro. Porque la pobreza hay que entenderla. No necesariamente, gracias a Dios, no todos tenemos que ser pobres, pero hay que entender eso. Hay que entender eso. Ese discurso despiadado de que no, que ellos son pobres porque quieren, porque son vagos, porque son... O uno desde su asiento cómodo decir, mira, esta gente son pobres, pero mira el televisor que tienen. O sea, óyeme, eso es una cuestión... de lo más elitista y criminal hacia los menos favorecidos. Yo quisiera, y en ese mismo orden, porque pareciera que hay un conflicto en el ser humano en pos de buscar la mayor cantidad de recursos para sí mismo, el bienestar propio para sí mismo, buscar eso versus compartir parte de los recursos. Hay un conflicto eterno entre una persona o entre una familia de decir, bueno, es que si yo comparto me quedo con la mitad o me quedo con una tercera parte. Ahí está un conflicto entre tengo el 100% de los recursos que yo consigo versus compartirlo. Pero eso viene de muchísimo tiempo atrás, la época de las manadas, de las tribus, de los grupos, que fueron lo que, según Noah Harari, dice que el punto de inferencia en el desarrollo de la especie humana se da precisamente por la capacidad de colaboración masiva entre los humanos. Y eso fue lo que nos hizo saltar. Ahora, cuando nos enfrentamos a ese dilema, nosotros es difícil decir, bueno, consigo más alimento para mí o lo poco que consigo lo distribuyo. Y entonces llega el tema de
¿qué me hace a mí obligar a compartir? Y viene el tema de la religión, el tema del concepto divino que me ordena o que me pide, bajo una serie de preceptos, compartir y ser y tener caridad, tener compasión, tener una serie de cosas que de otra manera no pudieran ser ejercidos, porque no hay ninguna, nada te hace, no te ves compelido a hacerlo. Entonces, ¿cómo interviene ese concepto divino, ese concepto de religión en que las sociedades se desarrollen en esto? Fíjate, ayer estaba yo compartiendo con mis estudiantes, que tuve el curso de ética, me toca lunes y viernes, y estuve leyendo con ellos el mito que aparece en el diálogo de Platón de el Gorgias, ¿no? Un diálogo temprano, donde lo que dice Platón, le gusta ese argumento. Él dice, bueno, el tema de la justicia, yo he de ser justo porque al final, cuando me encuentre en el juicio frente a los dioses, yo quiero ir a la isla de los bienaventurados y no quiero ir al Tártaro, donde la cosa no es tan fresca ni tan cómoda. Entonces, siempre ha habido en el hombre como una necesidad de trascenderse a sí mismo. Y yo creo que es una capacidad que nos humaniza, nos hace más humanos cuando tenemos la capacidad de salir de nosotros mismos y mirar la realidad más allá. Y que a la postre nos desarrolla. Nos desarrolla. Y un cuestionamiento a la justicia. Claro. Al concepto de justicia. Sí. Está lo de Trasímaco, ¿no? Sí. Claro. La justicia es una cuestión de lo fuerte. Claro. Entonces tú dices, bueno, no, pero espérate. Yo no quiero vivir en una sociedad así. ¿No? Hay una pregunta que me trasciende a mí. ¿Cómo puedo yo mirar al otro, a su rostro, y decir, este es uno como yo? De hecho, fíjense, en la misma filosofía en el siglo XX, Buber, Levinas, que vienen de este mundo, que de todo el tema judío en Alemania, de los campos de concentración, tienen un alto componente de mirar el rostro del otro, de encontrarme con el otro. Y yo creo que ese es uno de los elementos que nos ayuda a la religión. La religión, cuando es vivida como elemento de encuentro con el otro que me trasciende, el Dios, la deidad, ¿no? En quien yo creo, me ayuda a mirar en el otro la huella de ese Dios creador. Y eso entonces me coloca en una relación de búsqueda, como decíamos anteriormente, de la bondad en el otro, de la huella divina que hay en cada ser humano. Y eso, por supuesto, genera relaciones de empatía, de solidaridad, de compasión, en definitiva, de encuentro humano. Es así. Ahí reside lo que siempre he discutido y es mi posición del aporte del cristianismo al desarrollo de la sociedad civilizada. Es el proveedor de los cánones morales de la sociedad moderna. Pero hay un aporte, no solamente de los cánones morales, sino la desinteresación propia en pos de la ayuda hacia el otro. El desprendimiento que hasta ese momento ninguna figura histórica, religiosa, había planteado la negación propia frente a la ayuda o a la caridad. Y que nunca es más importante que ahora, porque ahora, en la etapa actual de la humanidad, es donde nosotros vivimos con abundancia de recursos. Sí. Y desconocemos el origen. La escasez. Porque ahora estamos negando la importancia de ese tipo de corrientes religiosas. Por ejemplo, el cristianismo. Ahora mismo hay filósofos que lo he oído que han pasado por universidades y en las mismas centros superiores, de estudios superiores, donde dicen que el cristianismo y la religión ha sido lo peor que le ha pasado a la humanidad y tratan de
excluirnos. Bueno, porque quizás se enfocan en los errores que han cometido. Errores que se han cometido. Y no viéndolo desde un punto de vista objetivo, porque ha tenido sus pros y sus contras, luz y sombra, como todo. Como todo que está mezclado con lo humano, tiene luces y sombras. Exacto, hay imperfecciones, eso es así. Pero yo creo que el aporte, como me inscribo en lo que dice Luis, el aporte ha sido mucho más positivo que... De hecho, eso tiene que ver con el origen mismo del cristianismo. ¿Qué es lo que cree el cristianismo? Es en la encarnación de Dios en la historia. De un Dios que mira que el ser humano se va destruyendo, ¿no? Va peleando, va cometiendo errores. Y él dice, en vez de destruirlo, dice, yo me encarno en medio de esa realidad y muestro que desde lo humano podemos tener una vida diferente si seguimos los lineamientos de la voluntad del Señor. Entonces, yo creo que eso es lo hermoso de Jesucristo. La redención, la capacidad de redimirse, de cambiarse. Entonces, ¿qué dice? Decía el Antiguo Testamento. No, hay una persona pecadora fuera del pueblo. Hay una persona pecadora, lapidación. ¿Qué hace Jesús? Dice, no. Yo creo en lo humano, porque Dios cree en lo humano y por eso estoy yo aquí. Dice, entonces, acércate. Y los talentos de cada uno. O sea, descubrir esa bondad honda que hay en el ser humano. Es súper interesante porque sin eso no servimos como sociedad. Porque ¿para qué nos unimos como sociedad los humanos si no hay una capacidad de aportar al otro? Porque las sociedades, yo no diviso una posibilidad de un desarrollo humano hasta el punto que lo tenemos hoy, sin que en algún momento de nuestra historia se combinara al humano a dar de sí al otro. Sí, no hay manera. Y yo creo, hay muchas personas que dicen, sí, nosotros por la moral humana pudiéramos haber llegado a esa conclusión. Pero yo pienso que sin la combinación de un ser superior, o que consideráramos superior, a que nos obligara o nos mandara a dar de sí mismo, y que sea de igual manera, se expandiera por todas las sociedades, no hubiéramos llegado al desarrollo que tenemos hoy como civilización. A mí me parece que sin la existencia de una superioridad, sería imposible construir un eje transversal entre todas las moralidades individuales. Correcto. Porque no es que hay personas toda persona tiene algún canon moral. Claro, sí. Con el que rige bajo el su cual vida actúa, y se relaciona con los demás. Claro. Bajo el cual actúa y percibe el mundo y él se entiende percibido así. Lo que sucede es que hay cánones que son aceptados por la colectividad y cánones que son individuales, particulares. Entonces, a mí me parece que el rol principal de la religión es, como dije hace unos segundos, construir una línea transversal en la cual todas nuestras moralidades convergen. Y eso es lo que facilita la convivencia en sociedad, y por lo tanto, lo que tú dices, hubiese sido imposible entrar en un modo colaborativo como los sapiens, como los neandertales, como todos los conglomerados humanos, para conseguir cosas que hemos conseguido como especie. Es esa capacidad de trascendencia que tenemos los seres humanos, que cuando nos como anclamos en una mera vida sin trascendernos, sin salir de nosotros mismos, se empobrece lo humano, ¿no? Y eso es importante, porque cuando nos anclamos meramente en lo fáctico, en lo cotidiano, en lo material, nos empobrecemos, porque hay como una insatisfacción vital, honda, que no logramos saciar por más que busquemos, sino que solamente en el encuentro trascendente con el otro y con los otros es que podemos nosotros como... Te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Te voy a pichar entre los codos ahora. Quedan 3 minutos. ¿Cuándo termina la vida?
Bueno, ¿me lo preguntas clínicamente? No, clínicamente yo sé, pero no, para a nosotros, nivel filosófico, religioso, ¿cuándo termina la vida? Para nosotros, los religiosos, la vida no termina, se transforma y nos encontramos con aquel ser trascendente que nos ha dado. Así que es esa la respuesta. Entonces, espérate, porque eso trae otra. Entonces, ¿y cuándo no comienza? Porque si es una cadena interminable. Sí, no. Entonces, esa individualmente sí. Tiene su origen en el momento. O sea que vamos a ver, no es un momento, sí, pues ya dijimos que no es un momento. Inicia. No, porque mira, por ejemplo, Robert Spemann, filósofo alemán, él habla del carácter procesual de la vida. O sea, la vida, como tú dices, no es una suma de temporalidades, sino que es un proceso que se va desarrollando y va adquiriendo como una plenitud, ¿no? Entonces, bueno, pues esa vida que nace de la vida de ese ser trascendente en el cual creemos los cristianos, entonces se desarrolla en este mundo y vuelve a su origen, la vida. Más jesuita de ahí no pudo haber sido esa respuesta. Bueno, el tiempo resultó corto. Por Cristian eso Peralta. a mí me dijo un tipo una vez, voy a hacer esta anécdota, me dijo, oye, los chinos son tremendos, dice, y son inteligentísimos. Y le digo, ¿y por qué tú dices eso? ¿Tú has visto un chino sacando mala nota en un sitio? Porque él dice chino en lo coreano, claro, japonés. Claro. Entonces yo voy a utilizar ese símil. No he visto el primer jesuita bruto. Pues muchas gracias. Bueno, son todos inteligentes y preparados. Les tengo mucho respeto y además agradecimiento por la educación que recibí de ellos. Y a ustedes agradecerles su sintonía en esta edición de Paneo Semanal y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen en otra edición el próximo sábado. Hasta entonces.